¿Sabes qué pasa después de esta vida? Que hay otra vida, la vida eterna. Soy Adriana Cinta. Escúchame en el canal de YouTube Al Purgatorio Una Manita, para que juntos formemos un poderoso ejército de almas del purgatorio que triunfe en el cielo. Bienvenidos al programa Al Purgatorio Una Manita. Inscríbete en nuestro canal de YouTube Al Purgatorio Una Manita. O Facebook, que es Al Purgatorio Una Manita Facebook. El Twitter es Purgatorio Ayuda. El correo es alpurgatoriounamenita@yahoo.com.mx. Hola, soy su amiga Adriana Cinta. Señor, te pido que todas las personas que pertenecen a este canal, que rezan con nosotros, a nuestras páginas de Facebook, Twitter, que todos estén en el libro de la vida, que sean miembros de la Nueva Jerusalén, que estén cubiertos con tu sangre preciosa eternamente, ellos y sus familias. Hoy vamos a hablar de las revelaciones y profecías que la Virgen le dio al Padre Gobi sobre el rosario, sobre las profecías de la Salet, Lourdes, Fátima sobre el rosario, sobre cómo la Virgen fue dando profecías para ayudarnos y esas profecías se fueron cumpliendo. Lo que le reveló el Señor respecto a la Virgen de estos tiempos. El 7 de octubre de 1983, Nuestra Señora la Santísima Virgen le dijo al Padre Gobi: además de la ayuda que tenemos de los ángeles, en la batalla contra Satanás y su poderoso ejército del mal, sus insidias, sus peligrosas seducciones, el arma segura e invencible es la oración. Con la oración podrán arrebatar al enemigo el terreno que ha conquistado. Podrán liberar un inmenso número de almas. La oración tiene una fuerza poderosa que produce reacciones en cadena de bien mucho más potentes que las reacciones atómicas. La Virgen le dijo que la oración de su predilección es el rosario. Por eso en todas mis apariciones recé. ¿Pero por qué el rosario es tan eficaz?, dijo la Virgen. Porque es una oración sencilla, humilde, y también dijo la Virgen, los forma en la pequeñez, en la mansedumbre, en la sencillez del corazón. Hoy, Satanás logra conquistarlo todo con el espíritu de soberbia y de rebelión contra Dios, y tiene terror a todos los que siguen a su Madre Celestial en el camino de la pequeñez y de la humildad. Mientras los grandes y soberbios desprecian esta oración, con cuánto amor y alegría la rezan mis pequeños, los pobres, los niños, los humildes, los que sufren, la multitud de fieles que han aceptado mi invitación. La soberbia de Satanás volverá a ser vencida por la humildad de los pequeños, y el dragón rojo se sentirá definitivamente humillado y derrotado cuando yo lo ate, no con una gruesa cadena, sino con una cuerda fragilísima, la del Santo Rosario. Es una oración que ustedes rezan junto conmigo. Cuando me suplican que ruegue por ustedes, yo accedo a su plegaria con la mía. De este modo, su oración es siempre eficaz, pues su Madre Celestial es la omnipotencia suplicante. Cuando yo pido, siempre obtengo, porque Jesús nunca puede decir que no a lo que le pide su Madre. Es una oración que une las voces de la Iglesia y de la humanidad, pues se hace a nombre de todos. Con la contemplación de sus misterios, llegan a comprender el plan de Jesús que se traza a lo largo de toda su vida, desde la encarnación hasta el cumplimiento de su Pascua gloriosa, y así penetran cada vez más en el misterio de la redención y entran a comprender este misterio de amor a través de su Madre Celestial, pasando por la vía de su corazón, a poseer el inmenso tesoro de la divina y ardiente caridad del corazón de Cristo. En ella se forma para la perfecta gloria del Padre, mediante la frecuente repetición de la oración que Jesús les enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. También se forma para la perenne adoración de la Santísima Trinidad con la recitación del Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Su Madre Celestial les pide hoy que usen el Santo Rosario como el arma más eficaz para combatir la gran batalla, a las órdenes de la mujer vestida de sol. Acepten mi invitación. Multipliquen sus cenáculos de oración y de fraternidad. Conságrese a mi corazón inmaculado. Recen con frecuencia el Santo Rosario. Con esta cadena atarán al poderoso dragón rojo. Su radio de acción se verá cada vez más reducido y por último se volverá impotente e inofensivo. Todos verán el milagro del triunfo de mi corazón inmaculado. A San Luis María Griñón de Montfort en el Tratado de la Verdadera Devoción, en el número 49, María y los últimos tiempos. La salvación del mundo comenzó por medio de María, y por medio de ella debe alcanzar su plenitud. María casi no se manifestó en la primera venida de Jesucristo, a fin de que los hombres poco instruidos e iluminados aún acerca de la persona de su Hijo no se alejaran de la verdad, aficionándose demasiado fuerte e imperfectamente a la Madre. Pero en la segunda venida de Jesucristo, María tiene que ser conocida y puesta de manifiesto por el Espíritu Santo, a fin de que por ella Jesucristo sea conocido, amado y servido. Pues ya no valen los motivos que movieron al Espíritu Santo a ocultar a su esposa durante su vida y manifestarla solo parcialmente desde que se predica el Evangelio. Los malos pensamientos en el mundo nos han llevado al caos donde estamos hoy. Los malos pensamientos generaron la Revolución Francesa, con Voltaire, Rousseau, Diderot y los enciclopedistas fueron los padres de la Revolución Francesa, en donde varios de estos autores negaban la existencia de Dios. A los que en su caso lo admitían, decían que Dios no tenía nada que ver con este mundo y que estamos solos. Ellos glorificaban al hombre y al razonamiento humano. Su filosofía moral se llamaba deísmo y calificaron a ese siglo de luces. Pero en realidad esto es una gran soberbia e idolatría al hombre en sí mismo. Y es lo mismo que sucede hoy en día, el racionalizarlo todo, el querer buscar explicaciones para todo, pruebas científicas, el querer justificar todo con la razón, nos aleja de la parte espiritual, de la fe, y sobre todo te vuelve más rígido, severo, insensible, incrédulo, frío, calculador, perfeccionista, y por lo tanto con un corazón de piedra, una coraza, una armadura de metal contra el amor y el Espíritu Santo. Es el momento de romper los caparazones de soberbia, para poder tener corazones de carne que puedan amar y ser amados, para que podamos eliminar la maldad, la concupiscencia, porque en el fondo todos hemos recibido heridas en diferentes etapas de nuestra vida, de las cuales Satanás se ha aprovechado para alejarnos de Dios y alejarnos los unos de los otros a través de envidias, competencia y tantas cosas que nos alejan del verdadero objetivo que es Dios. He ido a muchos lugares, en muchos se habla del amor, pero ¿en verdad se practicará el amor cuando existen rivalidades, envidias o soberbia? Las heridas llevan a que el corazón se cierre, a que exista como un caparazón de hierro, donde no pueda penetrar incluso el Espíritu Santo. Siempre que pensemos que amamos, hay que ver atrás cuál es la raíz de la intención. Si es una raíz pura, transparente, sin ningún tipo de conveniencia, sin hipocresía ni mentira. Si el interés es físico, pensar si se sentiría el mismo amor si esa persona no tuviera ese cuerpo y esa belleza, porque la belleza eterna es la belleza del corazón.
La belleza cansa cuando es efímera, cuando está vacía. El alma se va vaciando superficialmente. Y las relaciones basadas en algo superficial se desvanecen. Porque lo que prevalece en la vida eterna es el alma. Es un corazón puro, como el corazón del Sagrado Corazón de Jesús. Y un corazón inmaculado, como el Inmaculado Corazón de María. Cuando Jesús estuvo en el mundo, sanaba a las personas porque estaba lleno del amor de Dios. Y para poder tener el amor de Dios y al Espíritu Santo, tenemos que sanar las heridas, que muchas veces están llenas de demonios, de rencor, de tristeza, de odio, de amargura, de soberbia, de envidia, de resentimiento, entre otros. Para que en lugar de que habiten esos demonios, pueda estar en nosotros el Espíritu Santo y el amor puro y verdadero de Dios. Estando frente al sagrario, he sanado muchas heridas. Te pedimos, Señor, que cuando sanemos una herida, venga el Espíritu Santo a llenar esos huecos en nuestra vida, en un pasado, presente y futuro. Los seguidores de la Revolución Francesa asesinaron sacerdotes, monjas, saquearon y profanaron iglesias, destruyeron imágenes, pusieron a la actriz Mademoiselle O'Brien sobre el trono de la Catedral de Notre Dame como diosa de la razón. El deidismo del siglo XVIII significaba que glorificaban al hombre y al razonamiento humano. El racionalismo del siglo XIX, o sea, la razón como base para adquirir conocimiento, y dio vida al humanismo secular del siglo XX, en Estados Unidos y al comunismo en Rusia, que consiste en tener una ética personal, un criterio personal. O sea, elegir acciones para alcanzar un objetivo, pero en un criterio personal. La ética estudia el comportamiento correcto o equivocado del comportamiento humano. Pero si las personas lo hacen desde el humanismo secular, van a decidir de acuerdo a los valores personales de cada uno, no de acuerdo a lo correcto, a la moral, o como la religión católica propone una moral basada en los mandamientos de la ley de Dios, que fueron revelados a Moisés por Dios mismo. Se trata de quitar valor a los mandamientos de Dios, en otras palabras, sacar a Dios y dejar que el hombre sea su propio Dios, de acuerdo a la razón, con su mente, todo. Y muchas personas así siempre, ay no, es que todo lo he logrado yo, lo he logrado con mi mente, con mi inteligencia, pero en realidad, sin pensar que Dios los creó, sacar a Dios de la vida. Existen errores que han venido de estas corrientes, que provienen de esas ideologías. La revolución comunista ha traído más de 110,000 millones de muertos en todo el mundo. Por eso, la Virgen se apareció. Ella nos ama, es nuestra madre, y ha advertido sobre este peligro del deidismo. El hombre como centro del razonamiento humano y el ateísmo. La Virgen por eso se apareció en Francia, donde se originó este razonamiento para quitar la religión del cerebro de los hombres. En 1830 se apareció en París a Catalina Labouré y le dio la medalla milagrosa, donde muestra a la Virgen derramando sus gracias sobre todos. María sabía que necesitaba un milagro para hacer volver a Francia a Dios. Aún así, Francia no retornó a Dios. Pero después se apareció la Virgen llorando en la Salet a 2 niños, Melania y Maximino, porque la gente ignoraba el domingo, no le hacían caso, y profanaban el nombre de su hijo, y porque la iglesia perdería las 3/4 partes de Francia. Por la tibieza, también dijo que habría terrible hambruna si no se regresaba a Dios. Una de las profecías que la Virgen da en la Salet es que la tendencia mundial es desaparecer todo principio religioso para dar lugar al materialismo, al ateísmo, al espiritismo y toda clase de vicios, o sea, pecados. Los desórdenes sexuales serán extendidos en toda la tierra. La Virgen se aparece en la Salet con una cruz
para significar lo que es la voluntad de Dios y la voluntad de los hombres. En la cruz, en un lado se encuentra un martillo y del otro lado unas tenazas. Son los instrumentos de la pasión de Jesús. El martillo crucifica. Nosotros, con nuestros pecados, crucificamos al Señor, martillamos al Señor. Y eso engendra muerte. Las tenazas liberan la vida. Y nosotros, cada vez que hacemos la voluntad de Dios y no hacemos nuestra voluntad, estamos quitando los clavos de nuestro Señor, las espinas. También se habló de que las estaciones se modificarían. Temblores, guerras, la naturaleza reclama venganza para los hombres y esperando lo que debe ocurrir a la tierra manchada de crímenes, se estremece de pavor. Los que dicen servir a Dios por dentro solo se aman a sí mismos. En 1848, Karl Marx escribió el Manifiesto Comunista. El Papa Pío IX escapó de Roma para salvar su vida. Entonces vino la hambruna, que cobró millones de vidas. Yo creo que es momento de ver que las profecías de las apariciones marianas se han cumplido. Y ahora que estamos en tiempo de misericordia y la Virgen nos ha entregado el arma más poderosa, el rosario, luchemos con ella rezando el rosario. El 11 de febrero de 1958, la Virgen se apareció en Lourdes, Francia, a una pequeña niña, Santa Bernardita Soubirous. Las cosas que necesitaba para salvar a Francia era penitencia y rosario. Como no hubo respuesta nacional, vino la guerra prusiana en 1871. El 17 de enero de 1871, la Virgen se apareció a 4 niños al oeste de París, en Pont-Main, Francia. Esos niños rezaban el rosario. Decían los niños que cada vez que rezaban, la Virgen aumentaba de tamaño. La Virgen los animaba diciendo: oren, hijos míos, oren, Dios los escuchará en poco tiempo. Ellos rezaron como la Virgen decía, y de repente la precipitación de las tropas alemanas en el oeste se detuvo, y en un lapso de 10 días se firmó un acuerdo para parar la guerra, el 28 de enero de 1871. En agradecimiento por parar la guerra a la Virgen, la nación francesa construyó la Basílica de Nuestra Señora de Pont-Main. En esta aparición la Virgen se apareció con 43 estrellas, que representaban que le daban a Francia 43 años para que retornara a Dios. Pero no hicieron caso, y las escuelas fueron secularizadas, o sea, quitaron los valores religiosos. Y hubo un intento de nacionalizar las propiedades de la iglesia. De 1871 a 1914 pasaron los 43 años de plazo para Francia, que no hicieron caso. Y al cumplirse los 43 años, empezó la Primera Guerra Mundial. Al tercer año de esta terrible guerra, la Revolución Francesa provocó la Revolución Bolchevique en Rusia el 16 de abril de 1917. Los bolcheviques en ruso significan miembros de la mayoría, y eran un grupo político radicalizado dentro del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, dirigido por Lenin. El 16 de abril de 1917, fecha en la que se desató la revolución bolchevique en Rusia, Alexander Kerensky derrocó la dinastía Romanov y dio a Rusia el único gobierno democrático. Y aunque se consiguió un gobierno democrático, se enviaron a Rusia muchos bolcheviques, entre ellos Lenin, Trotsky y Stalin. Y el 7 de noviembre de 1917, este grupo derrocó el gobierno democrático de Rusia y así fue como se dio paso al comunismo ateo. En ese mismo año, de 1917, entre abril y noviembre, Nuestra Señora, la Virgen, salió de Francia y empezó a aparecerse al oeste de Fátima, en Portugal, comenzando en el mes mariano del mayo 13 de 1917,
y terminando en el mes mariano del Rosario el 13 de octubre de 1917. Escucha esto. En cada una de las apariciones, la Virgen en Fátima dio la fórmula para terminar con el comunismo ateo. El Rosario. En la última aparición se apareció como la reina del Santísimo Rosario. Se apareció y dijo: recen el Rosario diariamente. Fue su petición. También pidió penitencia y reparación al Inmaculado Corazón de María, practicando la devoción de rezar el Rosario los 5 primeros sábados de mes durante 5 meses. Pero de nuevo pocos atendieron su petición y se vino la Segunda Guerra Mundial. La Virgen María intercedió para detener el comunismo en Portugal. En 1975 Sor Lucía le pide ayuda a la Virgen y la Virgen le dijo que cuando hubiera 1 millón de personas rezando el Rosario, ella con su intercesión detendría el comunismo. Lo cual sucedió a los pocos días que se había cumplido su mandato y el comunismo fue derrotado. Después de esta terrible guerra, pero ahora el mundo precipitándose a la autodestrucción nuclear, el mundo parecía no percatarse de que la paz del mundo solo se encontraría en la voluntad de Dios. Vamos a rezar por nuestros países, por todos los países. Es el momento de orar con nuestra Santísima Madre, la Virgen. Es una oración muy poderosa que además nos va a ayudar mucho a ti y a mí. La oración del Rosario puede cambiarlo todo y lo ha demostrado a través de la historia. Y ese regalo está a nuestro alcance hoy, tú y yo. En diversas apariciones, la Virgen siempre ha manifestado que recemos el Rosario, la importancia de la oración. Hay personas que rezan incluso diario 15 o 20 misterios del Rosario. Hay personas que han hecho la devoción de rezar 2000 Aves Marías en uno o varios días para poder tener la solicitud de alguna intención que necesiten. Este es el momento de unirnos. Todos los días rezar el Rosario. Podemos hacerlo en la divina voluntad. Podemos decir en cuanto empiece el día: Señor, cúbreme con tu sangre preciosa y escóndeme en tus 5 llagas, a mí y a mi familia para toda la eternidad. Jesús, María, vénganle en la divina voluntad a hacer todo en mí el día de hoy. Uno mis actos a los actos de Jesús y de María. Y ofrezco el rosario que voy a rezar por las intenciones de la Virgen de Fátima, para que se termine todo el mal en mi país, en reparación de mis pecados y los de mis antepasados, por las almas de purgatorio, por la conversión de nuestros gobernantes y funcionarios públicos de nuestro país, para que en mi país se terminen las leyes que promueven el aborto, se defienda la vida y la familia, y para que en mi país y en todo América se eviten dictaduras y comunismo y terminen las dictaduras, en reparación de los pecados de mi país que provocan desastres naturales, por el triunfo del Inmaculado Corazón de María y de Jesús en el mundo, en mi país y en nuestros corazones. Y dices tus intenciones personales. Esto es un ejemplo. Lo importante es que diario todos recemos el rosario. Juntos lo vamos a lograr.